Dios creó al ser humano, lo creó tan, pero tan, pero tan emocional que muchas veces esa creación se cree perfecta delante de Dios. Inclusive han llegado a cuestionar a su propio creador. La verdad, mira, y yo creo que no es algo exógeno que esté por fuera de toda realidad o que estemos murmurando contra la creación de Dios. Pero la verdad es que a ninguno nos gusta que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Luchamos como fieras, luchamos como leones heridos por nuestra independencia. Y por esa razón el proceso de consultar al Señor no pasa más allá de ser un mero trámite religioso. A veces nos ponemos delante de Dios y le pedimos por algo que estamos a punto de hacer, pero usted trata de engañar a Dios diciéndole que está a punto de hacerlo cuando usted ya empezó a hacerlo, o usted ya tiene en su mente preconcebida la idea de lo que va a hacer. Y mira, esa decisión de actuar conforme a nuestros propios criterios no tiene que ver con que vamos a tener diferencias o vamos a diferir de opiniones, sino tiene que ver con el espíritu de desobediencia. En muchas ocasiones la búsqueda de orientación no es más que una mera formalidad religiosa. Mira, aún antes que recibamos una respuesta, nosotros ya muchas veces hemos decidido el camino a seguir. Lo que deseamos en el fondo es que el Señor simplemente ponga su sello de aprobación sobre nuestros propios planes. Vas delante de Dios y le dices al Señor: Señor, es que deseo desarrollar este proyecto, tengo pensado un cambio de trabajo, tengo pensado un cambio de actividad, pero resulta que cuando usted le dice tengo pensado un cambio de trabajo es porque ya dejó la carta de renuncia en la oficina de su jefe, o un cambio de actividad es porque ya lo echaron del trabajo. Cuando usted busca a Dios, lo busca más por religiosidad que por obedecerle y hacer la voluntad de Dios. Lo que realmente deseamos en el fondo es que el Señor simplemente ponga su sello de aprobación sobre nuestros planes y nuestros proyectos. Mira, esta dinámica se da mucho en el marco de la consejería pastoral. Dígamelo a mí. Mira, las personas se acercan a su pastor buscando una palabra de orientación para una dificultad o algún problema que esté enfrentando. Y aquí yo sigo sosteniendo que no todos son consejeros, que no todos pueden dar un consejo, porque para ser un consejero se requiere algo particular, y es tener un don. Y es el don de la consejería, el don de discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque un buen pastor y consejero se despoja de su propio pensamiento, de sus propias emociones, e intenta silenciar su corazón para poder ofrecerle a esa persona una palabra de parte de Dios. ¡Qué tremendo tiempo! Entonces, el aconsejado agradece y recibe el tiempo dedicado para ayudarlos. Pero cuando salen a la calle, ¿qué digo yo la calle? Cuando cruzan la puerta de la oficina del pastor, deciden hacer lo que tenían planeado antes de consultarle al pastor. Y mira, cuando yo me refiero a un espíritu de desobediencia que nos hace actuar conforme a nuestros propios criterios, no me refiero a la obediencia al pastor o al consejero, porque ellos son tan humanos y cometemos tantos errores como todos juntos. Me estoy refiriendo a ese espíritu de desobediencia que toma cuando desobedecemos las órdenes de Dios. En ocasiones no existe duda alguna que Dios claramente nos ha hablado. Sin embargo, lo que nos ha dicho no es de nuestro agrado, y por eso decidimos no hacerle caso.
Mira, yo vengo compartiendo desde hace un tiempo y yo vuelvo y digo, hasta que Dios venga personalmente y me diga que estoy equivocado, sigo diciendo que nosotros somos muy emocionales, aun cuando leemos y estamos en intimidad con Dios. Cuando nosotros estamos estudiando, leyendo la Biblia, vemos un texto que nos encanta. Ese texto me emociona, me hace venir las lágrimas y me hace adorar a Dios. Entonces yo cojo y subrayo el texto. Y cuando usted termina de leer la Biblia, está llena de colores, está toda rayada, promesa de Dios y todo ese tipo de cosas. Pero realmente eso no es lo que Dios quería decirle. Lo que Dios quiere decirle es lo que usted no subrayó. ¿Sabe por qué? Porque eso no le gustó. Eso que estaba antes o después de lo subrayado no iba con usted. Eso no era para usted. Entonces por eso lo desechamos y decidimos no hacerle caso. La desobediencia es el fruto de una decisión. Escúchame, la desobediencia no es el fruto de una decisión, sino es el fruto de la ignorancia. Es el fruto, vuelvo y lo repito, la desobediencia es el fruto de una decisión, no del desconocimiento o la ignorancia de la persona. Tú y yo necesitamos hacer como hizo el Señor Jesucristo en Getsemaní. Sujetar nuestros deseos, sujetar nuestros pensamientos a la voluntad del Padre. Por eso debemos exclamar como Él en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, oh Señor, sino tu voluntad. Mi amado, obedecer es más agradable a Dios que los mismos sacrificios. Y desobedecer trae consigo consecuencias. Y voy a invitarle para que tome su Biblia en el libro de los Salmos y vamos a mirar el Salmo 50. Salmo 50, ya lo tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede quedarse sentadito porque ya estuvo mucho rato de pie. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 50, desde el verso 16. Y dice así: pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían esto, verso 21, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Verso 22, arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación que viene de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mira, aparte de toda esa cantidad de emociones que el Señor Dios Jehová de los ejércitos nos dio, también nos dotó de otro elemento importante y se llama la creatividad. Pero en muchos casos esa creatividad es utilizada para dañar o para fines meramente egoístas, no con el propósito por el cual fue dada la creatividad, que es servir y ayudar al necesitado y al menesteroso. Quiero contarle algo. Mira, el mayor derroche de creatividad se da a la hora de justificar nuestra desobediencia. Mira, cuando un niño hace algo malo,
¿Qué es lo primero que él hace? Reconocer que lo hizo mal o armarse de cantidad de argumentos, de posiciones y de situaciones para mostrar que no tiene la culpa, que él no tuvo la culpa. Y siempre nosotros vemos a nuestros hijos manipulándonos, diciéndonos: yo no tuve la culpa, no, yo no fui, fue él. Y yo no sé si alguna vez usted vio un video que subieron a YouTube, a Facebook, de un hombre que tiene 2 perritos. Y él se va y cuando regresa encuentra destruido todo el papel higiénico del baño y lo sienta de frente y le dice: ¿cuál de los 2 fue el culpable? Y el perro levanta la pata y se la coloca encima de la cabeza a la perrita y le dice: ella fue, ella fue. Somos creativos para inventarnos excusas a la hora de justificar nuestra desobediencia. Mira, Adán no hizo nada incorrecto. El Señor y la mujer que le había dado fueron las responsables de la situación que él estaba viviendo. Cuando fueron y buscaron a Aarón, él recogió los zarcillos de oro, las cadenas y las tiró todos al fuego y ¡voilá! Salió el becerro de oro solito. Solito salió el becerro. Saúl no desobedeció al Señor. Fue el pueblo el que escogió guardarse lo mejor del ganado. Perdí el retorno. ¿Dónde estará mi asistente de sonido? ¿Se me fue? Saúl no desobedeció al Señor. Fue el pueblo el que escogió guardarse lo mejor del ganado. La argumentación a la desobediencia, a la falta de compromiso, forma parte inherente de la naturaleza caída. Nuestro orgullo, siempre dispuesto a dar la batalla a la hora de sujetarse al Señor, no acepta de ninguna manera que nos podamos humillar y podamos recibir con mansedumbre la palabra que Dios tiene para nosotros. Mi amado, mira, tú quieres conocer cuando alguien te miente sobre algo. Cuando esa persona te levanta argumentos, cuando esa persona te hace una tremenda disertación para justificar el acto, ten la plena seguridad que te está mintiendo. Cuando caemos en elaboradas explicaciones acerca del por qué una palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas, una palabra que Dios ha dado a través de la iglesia, a través de las circunstancias, a través de la palabra en tu devocional, es cuando nosotros decimos: esa palabra no es para mí. Esa palabra no puede ser para mí. Esa palabra no es para mí. Y podemos estar casi seguros de que esa palabra es precisamente la que necesitamos escuchar. Recuerda lo que te conté de la Biblia subrayada. No vuelvas a leer la parte subrayada de tu Biblia. Lee lo que no está subrayado y te vas a dar cuenta cuánto ministra Dios a tu vida y cuánto Él te va a decir: si hubieras hecho esto, ten la plena seguridad que no hubieras tenido que hacer esto. El apóstol Santiago exhorta a sus lectores en el capítulo 1, en el verso 19. Mira lo que dice Santiago 1, 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce en la rectitud de los rectos de fe. Dios, así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Él ha sembrado en su corazón, porque esa palabra tiene poder para salvar su alma.
El apóstol está proponiendo una fórmula que tiene 3 acciones: rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Es decir, debemos resistirnos a esa tendencia tan natural de hablar sin pensar y de enojarnos cuando escuchamos algo que no nos gusta. Hermanos, por eso el apóstol dice que en lugar de esto debemos esforzarnos por prestar más atención, por dedicar más intimidad al Señor tu Dios. Pero mira, solamente pueden asumir esa postura aquellos que desean desde lo más profundo de su corazón agradar a Dios y obedecer a Dios en todo, en absolutamente todo. Mis amados, el camino que propone el apóstol es lo que todo creyente transformado debe de buscar cada día. Hermano, mire, yo voy a hacerle una confesión. Yo soy teólogo. Hice varios diplomados y de pronto una especialización en estudios teológicos y en teología bíblica y todo ese tipo de cosas. Y si usted me pide que disertemos sobre la gran tribulación, sobre el arrebatamiento, sobre el apocalipsis, cualquier tema de la Biblia, tenga la plena seguridad que yo se lo voy a poder sustentar. Y si no lo sé, lo estudio. Pero ¿para qué le sirve a usted eso? Si usted no tiene claro el obedecer. Si usted no tiene claro que realmente lo que más agrada a Dios es el agradecimiento al conocimiento teológico. Cuando tú y yo vayamos al cielo, Dios no nos va a preguntar si tiene una disertación completa sobre la gran tribulación del arrebatamiento. Él va a medir tu obediencia. Por eso, el camino que propone Santiago es lo que un creyente transformado debe buscar cada día en su intimidad con Dios. Hermanos, mire, no son las actividades, no es que usted se llene de actividades para buscar intimidad con Dios, no es que tengo un encuentro, es que tengo un desayuno, es que tengo un almuerzo, es que tengo que hacer esto, lo demás acá, o voy para el estadio porque se va a presentar el evangelista de turno. A Dios le importa 5 eso. Dios lo que quiere es tu obediencia. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es que tú tengas intimidad profunda con Él. Lento, lento para airarse, lento para hablar, pronto en misericordia. Esto que propone Santiago no es nada fácil. Esa es una lucha constante. Es quedar como abanderado de esa lucha, de amarrar tu lengua, tu pensamiento, de lo que dices, de lo que piensas. Mi amado, y si sobre este texto se trata, digamos que soy un PhD en esa lucha diaria, en esa tarea diaria de amarrar mi lengua y mis pensamientos. Hermanos, no es nada fácil, no es nada fácil, porque he experimentado el dolor y la amargura que se siente cuando daño a alguien con mis palabras, porque soy muy pronto para hablar, sabiendo que tengo claro que debo aprender a quedarme callado, amarrar mi lengua y mis pensamientos. Pero cuando esas acciones se convierten en realidad en nuestra vida y las aceptamos y decidimos ponerla por obra en nuestro actuar diario, las bendiciones caen sobre nuestra vida. Mira, cuando tú dominas esos 3 elementos, te puedo decir delante de Dios en cuya presencia estoy, que las bendiciones caerán sobre tu vida tan seguro como que el sol sale cada mañana. Mira, te comparto esto. Hay algo que la gente cree que es importante en la vida cristiana, y es tener vida devocional, es leer la Biblia, aprenderse textos de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo y estoy convencido que el mayor desafío en la vida espiritual es que tú y yo podamos caminar junto a un Dios que no utiliza los mismos medios que nosotros para comunicarnos. A veces
A veces tú piensas que Dios no te habla, pero Dios grita, Dios se desgañita para que tú le escuches, pero tú no le escuchas porque no estás sintonizado con Él. Dios te habla a través de la iglesia, a través de las circunstancias, por medio del Espíritu Santo, de las personas, y tú no le escuchas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra falta de sensibilidad, la falta de intimidad con Dios lleva muchas veces no percibamos lo que Dios quiere decirnos. A veces, y mira, déjame decirte que esto es difícil. Esta madrugada estaba yo recapitulando y uniendo el mensaje, y yo le decía, Señor, yo no quiero predicar esto. Pues yo no lo voy a predicar porque eso es lo mío, eso es lo que a mí me pasa. Eso es lo que ha sucedido en mi vida. Muchas veces el Señor Dios Todopoderoso no nos pide un pequeño ajuste. Él nos pide un giro de 180 grados en nuestro pensamiento. Nosotros pensamos algo y Él piensa otra. A veces en una predicación yo dije, yo me sorprendo de cómo Dios, cuando yo le digo, Señor, esto, y Él me dice, no, esto. Señor, entonces, esto, y Él me dice, no, esto. Lo que yo pienso, la gran mayoría de las veces, no es lo que Dios quiere para mí. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Asia, el Señor se le reveló en sueños y lo desvió hacia Macedonia. Iba al lado opuesto, Macedonia quedaba al lado opuesto de donde él iba a ir. El Señor Dios maneja esa dinámica desde el principio de la historia hasta el fin de la historia. Por eso, esa dinámica del Señor me tiene que llevar a considerar cuidadosamente el historial de palabras que Dios tiene para mi vida. Mira, y te lo digo por experiencia propia, si siempre escucho lo que quiero escuchar, si su mensaje siempre coincide y tú crees que es que Dios está abriendo puertas, si tú crees que es que Dios está hablando, si coincide plenamente con lo que tú piensas, es posible, muy posible, que ni siquiera estés escuchando la voz de Dios, sino que estás escuchando tu propia voz. Tú y yo debemos entender que esta ha sido parte de la dinámica de comunicación del Señor a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda la historia. Dios Jehová, con frecuencia, con mucha frecuencia, Él rectifica nuestras tendencias naturales, pidiéndonos que nos movamos en otra dirección a la que Él nos pide. Él nos pide que nos movamos casi siempre en una dirección opuesta a lo que yo quiero, a mi voluntad. Ahí es donde se pone a prueba nuestra disposición de obedecerle. Señor, yo quiero servirte y yo quiero predicar. Y el Señor te dice, pues yo no quiero que prediques, yo quiero que limpies sillas. Y tú le dices, no, yo soy universitario, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? A veces el Señor prueba nuestra obediencia. A veces, y esto se me salta a la mente en este momento, vienes a la iglesia y dices, vamos a ofrendar conforme Dios propuso en tu corazón. Y el Señor te había puesto dar una ofrenda de 20,000 pesos. Y tú dices, no, Señor, 20,000 pesos, no, yo voy a dar 5. ¿Tú crees que eso es lo que Dios propuso en tu corazón? La desobediencia no anima a Dios en nada, en nada. Por eso, cuando Él nos lleva y nos invita a movernos en sentido contrario a nuestra voluntad, es cuando Él mide esa prueba, pone esa prueba de nuestra disposición para obedecerle. Por eso, en ocasiones, ese mismo direccionamiento de Dios traerá a nuestra vida corrección, traerá reprensión, revelación de pecado o un llamado a renovar nuestro compromiso.
Hermanos, si tú te molestas por algo que sucedió en el culto, en el servicio de adoración, si tú te molestas por una palabra que recibiste de parte de Dios en tu devocional, o porque alguien te exhortó, o porque alguien te dijo algo que estaba sucediendo, si te molestas, es muy probable que el Señor haya dado en el blanco. ¿Sabes qué? Cuando a mí alguien me dice que se va de la iglesia por mi tipo de predicación, yo voy y le doy gracias a Dios porque sé que dimos en el clavo. Cuando alguien me dice que esa predicación fue muy dura y que lo descompuso o lo puso de mal genio conmigo, yo le doy gracias a Dios porque esa predicación dio en el clavo, dio en el blanco. Eso quiere decir que esa predicación, esa palabra ha identificado algún área de nuestro ser que aún no ha sido ajustado a los valores de obediencia del reino de Dios. Pero también es verdad que el Señor Dios Todopoderoso en muchas ocasiones también guarda silencio. De hecho, los grandes héroes de la fe fueron forjados al enfrentarse el desafío de caminar con un Dios de silencios. El silencio de Dios. El silencio de Dios puede llevarnos a una conclusión fatal y catastrófica. Creer que Él permanece indiferente frente a la forma en que nos movemos en la vida. Hermanos, ese error de creer que Él permanece indiferente frente a la forma en que nos movemos en la vida es dañino cuando nuestra vida está transitando por el camino del pecado y de la desobediencia. Creemos que la falta de reprensión por parte del Señor implica que en realidad no le importa que actuemos de tal o cual manera pecaminosa. Mi amado, tú eres desobediente y crees que a Dios no le interesa o Dios convive con esa desobediencia. Cuidado, que el silencio de Dios no es aprobación. La obediencia a Dios es parte del ser humano y el silencio de Dios es parte de su soberanía. No lo confundamos. Hermanos, cuando vemos ese silencio de Dios, acabamos adoptando una postura descarada frente al pecado. Quedamos convencidos de que no afecta en nada nuestra relación con Él. ¿Cuánto tiempo llevas desobedeciéndole a Dios? ¿Cuánto tiempo estás negándote y subiéndole argumentos a Dios para no servir, para no obedecerle, para no entregar tus ofrendas? ¿Cuánto tiempo llevas pensando que si en todos estos años Dios no ha hecho nada es porque Él acepta mi condición y mi pensamiento? ¿Cuántas veces Dios te ha desafiado a cambiar de actitud? ¿Cuántas veces el Señor te ha desafiado a perdonar al que no lo merece, a amar al que no lo merece? Y tú crees que eso no lo vas a hacer y Dios entonces lo va a pasar por alto. Jamás, jamás. El silencio de Dios no es aceptación, como dice el dicho, el que calla otorga. En el caso de Dios, no. En el caso de Dios, no. Cuando acabamos adoptando esa postura descarada frente al pecado, creemos que estamos convencidos que Dios lo está pasando por alto, porque es que soy un apechichado de Dios, es que soy un mimado de Dios, es que Dios sabe que necesito la plata, que no puedo entregar la ofrenda, es que Dios sabe que no puedo dar de mi tiempo, es que Dios sabe que no puedo venir a la iglesia, es que Dios sabe, Dios lo sabe. Y esa es la clase de actitud que el salmista denuncia. Mira, él dice desde el verso 17, rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. El domingo anterior hablamos sobre estilo de vida. Hablamos de ser radicales y no legalistas ni fanáticos. Hablamos de un estilo de vida que fuera propio. Hoy le digo, tu estilo de vida está estrechamente ligada a la obediencia, no a tu pensamiento frívolo y pecaminoso. Iglesia,
El silencio de Dios no significa de ninguna manera aprobación. Al contrario, el día del juicio es una de las certezas que proclama la palabra de Dios. Hermanos, para algunos, el juicio de Dios llegará en su peregrinaje terrenal, como aconteció con Ananías y Zafira, que creyeron que nadie iba a descubrir la deshonestidad con que se habían movido al ofrendar al Señor. Para otros, llegará cuando estemos delante de Cristo en el juicio para ser juzgados. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Otra vez se me fue el retorno. ¿Algo está pasando con baterías o qué? Ahí, mis amados, ya no hay nada que hacer. Nada. No hay nadita que usted y yo podamos hacer. Ni las misas que nos programen, ni lo que venga y le diga, pastor, ore por el alma de fulanito de tal. Yo tengo que decirle, no, yo no voto corriente con eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que se hizo, ya se hizo. Y si no se hizo aquí, ya en el juicio, no podemos hacer absolutamente nada. Y nada es nada. De ese proceso del juicio que habla el apóstol Pablo, no se salvará nadie. ¿Quiénes dije? Nadie. Ni el pastor, ni el que se autodenomine apóstol o profeta o salmista o lo que sea, se salvará del justo juicio de Dios. Tú y yo compareceremos en el juicio de Dios. No cometamos el error de creer que el silencio de Dios indica que es indiferente a nuestra forma de vivir. Enderézala. Endereza tu forma de vivir y empieza ahora con un arrepentimiento genuino a buscar la intimidad con Dios. Más bien, tengamos por regla de vida la exhortación de Santiago en el capítulo 2, verso 12. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerde que seremos juzgados por la ley que los hace libres. Hermanos, quiero decirte algo, y es que obedecer no siempre es tan agradable. Obedecer no siempre es bueno, pero los resultados son excelentes. En ocasiones debemos optar por este camino con los dientes apretados. Mira, voy a contarte algo así rápidamente. De un tiempo para acá, mi esposa no me volvió a regañar. No me volvió a regañar. Y yo, pues, extrañado. Ya no me volvió a decir, lava la loza. No. Aplancha la camisa. No. Trapea el piso. No me volvió a regañar de esa manera. No me volvió a decir nada de eso. Pero cuando yo me le arrimaba y la miraba, yo veía que ella apretaba sus labios. Así, mire, le voy a enseñar para que cuando usted vea a mi esposa haciendo este gesto, tierra trágame. Ella te mira con toda su dulzura de sus ojitos y pone su boca así. Y aprieta el labio superior contra el labio inferior. Por ahí está María Paula, ¿cierto, María Paula? Por ahí está María Paula, no. Apriétala así. Y aprieta duro. Y no, pues ¿cómo va? Si tiene la boca apretada, ¿cómo va a poder hablar? Y frunce el ceño, mete la mandíbula inferior contra la mandíbula superior. No sé cómo hace, solamente lo hace Alba Miriam Delgado. Así. Y entendí que prefiere mejor callar a embarrarla. Porque si ella me dice, lava la ropa, y no la lavo, ella me pega una pela. Mira, obedecer no siempre es lo más agradable.
Por eso en ocasiones debemos optar por ese camino con dientes apretados. ¿Sabes por qué? Porque todo nuestro ser eleva siempre una propuesta frente a la intención que tengamos. Siempre va a elevar una protesta frente a lo que vaya en contra de mi voluntad. Hermanos, nuestra decisión debe ser obedecer a Dios en todo, agradarle a Él en todo, sea de palabra o hecho. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que nuestra motivación no puede ser el que seremos juzgados. Nuestra motivación tiene que ser el de agradar el corazón de aquel que ha sido tan increíblemente bondadoso y misericordioso con nosotros. Mis amados, la obediencia es el resultado de una convicción tan fuerte como una roca, de que nunca perderemos si seguimos las instrucciones del Señor Dios Jehová de los ejércitos. Hermanos, voy a decirle algo. La mayor muestra de obediencia es cuando estamos solos. La mayor muestra, esos momentos que mayor obediencia requieren, son aquellos momentos en los que nadie nos ve. Es ahí donde nos sentimos tentados a bajar la guardia y a hacer aquellas cosas que no haríamos nunca si otros estuvieran con nosotros. Hermanos, vivamos en privado con la misma moderación que vivimos en público. Por eso tú y yo somos llamados a entender que nuestro ser siempre va a protestar, siempre se va a levantar contra la voluntad de Dios porque esta difiere de la mía. Pero por la gracia de Dios podemos ignorar esos argumentos que se nos presentan para inducirnos a la desobediencia. Sujetar nuestro espíritu al Señor es tiempo de la mejor decisión. Él siempre será la mejor decisión. Obedecer es el principio fundamental para un corazón transformado, para un discípulo transformado. El estilo de vida es la consecuencia de la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, no por legalismos, sino porque sientes que de verdad lo que Dios tiene para ti es lo mejor de lo mejor, entonces nunca fallarás en tu tarea de discernir lo que está bien y lo que está mal. Cierra tus ojos por un momento. Y yo sé que tú estás en este momento tocado por Dios. Sé que este tiempo el Espíritu Santo ha hablado a tu mente y a tu corazón. Estoy seguro que estás pensando en aquellas cosas que necesitas reconsiderar, en aquellas que tú le dices: perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad, perdona, oh Señor, todo lo que he hecho que ha dañado mi intimidad y mi comunión contigo. Yo te pido, bendito Dios, que hables a mi vida, que transformes mi mente y mi corazón, que me enseñes a obedecerte en todo, sin normas, sin estrategias, sin cuestionamientos. Señor, yo no quiero ser como Jacob, que manipuló el seguirte a ti a cambio de prebendas tuyas. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Cámbiame, Señor, cámbiame, bendito Dios y Padre, porque tú eres mi Dios, eres mi luz y eres mi adoración. Yo sé que el Señor ha hablado a tu vida y Él te está invitando hoy a corregir el camino. Él te está invitando hoy a tener un cambio de actitud. Él te está invitando hoy
para que reflexiones sobre la obediencia, porque tu estilo de vida habla de tu obediencia. Qué principio, Señor, simple pero necesario. Señor, guarda tu iglesia, porque como decía el Señor Jesucristo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Haz tu obra, Señor, misericordiosa en cada persona de esta iglesia, para que seamos más como tú y menos como nosotros mismos. Por eso oramos agradecidos contigo, delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que vive y reina por siempre. Amén.